Buenas tardes, soy la doctora Geraldine Quesquén Minchola, residente de la especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres. Hoy vamos a hablar sobre el tema de abordaje inicial del accidente cerebrovascular. Sabemos que el accidente cerebrovascular es una enfermedad tiempo dependiente, por lo cual su suma importancia en saber el algoritmo terapéutico y las medidas necesarias para un abordaje temprano. Vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología. Tenemos que, como conocemos, existe lo que es un accidente cerebrovascular isquémico y un accidente cerebrovascular hemorrágico. Tenemos que un accidente cerebrovascular hemorrágico es aquello causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo en el cerebro, mientras que un ACV isquémico va a deberse a una obstrucción del flujo sanguíneo que llega al cerebro. Por lo tanto, es importante reconocer lo que es el área de penumbra, ya que esa es la parte más importante que nos interesa del cerebro de proteger. Por lo tanto, todo este accionar rápido de medidas que sean lo más precoces para evitar perder esta área de penumbra. Esta área de penumbra es la cual nos va a importar realizar una adecuada neuroprotección. Y vamos a tener que esta zona va a aumentar en lugares en los cuales la obstrucción es mayor y por lo tanto se ocluye un vaso mayor y por lo tanto esta isquemia es más considerable y por lo tanto es una mayor zona de afectación. También tenemos que recordar que la clasificación etiológica de lo que es los stroke. Como hemos dicho, los stroke se van a dividir en hemorrágicos y en isquémicos. Y entre los hemorrágicos, en un hemorrágico intracerebral y un hemorrágico sucaranoideo. Y dentro de los stroke isquémicos tenemos que en mayor frecuencia van a ser de tipos no laculares. Dentro de los tipos no laculares también tenemos que en un mayor porcentaje van a ser de tipos criptogénicos. Y dentro de los tipos criptogénicos van a presentar una etiología de un ESUS en un 50% y no ESUS en un 50%. También vamos a recordar un poco sobre los stroke mimis. Para ello, debemos recordar cómo es la presentación clínica de un stroke. Como ya sabemos, su principal característica va a ser un déficit focal. Y este déficit focal se va a presentar como una hemiparesia, puede presentarse como una afasia, una disartria o una ataxia. Y tenemos además que estos van a ser importantes acompañados con otros síntomas, como viene a ser la cefalea, las náuseas y los vómitos. También tenemos que cuando viene un paciente con este tipo de características, con un déficit focal, con cefalea, náuseas o vómitos, lo principalmente que debemos preguntar va a ser el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que iniciado los síntomas y que ha llegado al hospital? Ya que, como hemos dicho, esta enfermedad es tiempo dependiente. Luego de ello, tenemos que monitorizar funciones vitales y ver comorbilidades. Con respecto a esto, vamos a poder encontrar nuestros stroke mimics, que vienen a ser aquellas enfermedades que simulan ser un stroke, y poder hacer nuestro diagnóstico diferencial. Después de eso vamos a ver, ¿se trata de un ACV isquémico o se trata de un ACV hemorrágico? Y para poder saber esto, tenemos lo que es una tomografía cerebral sin contraste, cual principal función va a ser poder diferenciar si es un ACV isquémico o un hemorrágico, ya que dependiendo a eso vamos a saber si el tratamiento debe ser netamente quirúrgico o el tratamiento debe ser netamente médico con una trombólisis. Por acá tenemos una lista de lo que vienen a ser las principales enfermedades que causan stroke mimis. Y dentro tenemos que entre los principales simuladores están las convulsiones, el síncope y algunas enfermedades sistémicas como la sepsis. Y también dentro de las menores vamos a tener síndromes demenciales o acciones por tóxicos como alcohol, drogas. Debemos recordar que esa tomografía cerebral debe ser realizado en los primeros 20 minutos de la llegada del paciente al servicio de emergencias. Ahora, ¿qué hacemos cuando vemos a un paciente con una gran sospecha de un ACV isquémico? Entonces, lo primero que se debe hacer es ver el déficit focal, ¿no? ¿Cuál es la alteración neurológica focal? Después de eso, el examen que se debe hacer de primer ingreso va a ser la glucosa. Es el único examen que se podría hacer de ingreso y que podría hacer antes de la tomografía. Luego de eso debemos averiguar si ha habido antecedentes de traumatismos, si el paciente había hecho fiebre, si había visto consumo de tóxicos o presencia de convulsiones.
Y para poder descartar otras patologías, por ejemplo, tumorales o infecciosas, como la neurocitis, cercosis, o por ejemplo, también causas hemorrágicas, vamos a pedir tomografía cerebral sin contraste. También tenemos que para podernos diferenciar entre lo que es un accidente cerebrovascular de un TIA a un trastorno isquémico transitorio, podemos utilizar una escala que es la escala ABCD Score. Tenemos acá lo que es esta escala, que es una estratificación de riesgo en personas que hacen déficits focales que son momentáneos, temporales y que recuperan completamente el estado basal del paciente. Y esto es importante ya que nos permite identificar qué pacientes tienen un alto riesgo de que este TIA se convierta en un stroke. Entonces es importante realizarlo al ingreso del paciente, ya que si este paciente solamente presenta un TIA, poder saber su riesgo y ver si lo mantenemos en observación. Movemos considera la edad, la presión arterial, algunos criterios clínicos, la duración de los síntomas y la presencia o no de diabetes. Muy bien, con respecto al riesgo del ictus, a los 90 días siguientes de un primer ictus es aproximadamente de un 5%, pero este riesgo puede variar, hasta puede ser mayor al 10% o menos del 1%, y esto va a depender mucho de su mecanismo. Tenemos que primero, como hemos dicho, todo paciente llega, le hemos tomado la glucosa, le hemos tomado su examen físico y lo que hacemos es tomarle una tomografía. En este caso también podría llegar una resonancia. Y este paciente, principalmente como hecho la tomografía sin contraste, vamos a ver si este paciente es un evento isquémico, si es un ACV isquémico. Una vez que vemos que este paciente no es un ACV isquémico, debemos descartar los stroke mimics, como se había comentado, y podemos realizar otro tipo de estudios para poder ver si tiene otro tipo de patología. Asimismo, si este paciente no es un ACV isquémico, sino es un trastorno isquémico transitorio, la guía del 2021 recomienda que a esos pacientes se les busque la causa etiológica, ya que como hemos dicho, los episodios de TIA solamente son avisos o advertencias de que puede llegar a ser en el futuro un accidente cerebrovascular. Entonces se recomienda el uso del EKG, del ecocardiograma, y si hay sospecha de un infarto de la circulación anterior, hacer otro tipo de estudios no invasivos, como las resonancias, y lo que viene a ser también la ecografía Doppler y vértebro-basilar. Muy bien, continuando con la atención inicial del paciente con ACV, tenemos que una vez que el paciente ingresa a la emergencia, la primera detección debería ser utilizando la escala de Cincinnati. Esta escala es fácil de realizar, es rápida y nos puede dar una probabilidad de un 72% de que el paciente tenga un accidente cerebrovascular. Como podemos ver, toma tres variables. El primero, lo que es la desviación de la comisura labial, la debilidad de la extremidad superior y la alteración del habla. Uno solo de estos positivos ya nos da un 72% de probabilidad de que sea un accidente cerebrovascular. Con respecto a la información del evento, es lo segundo que debemos preguntar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que presentaron los síntomas hasta que llegó el paciente? ¿Ha habido testigos? Es importante eso. ¿Y qué síntomas ha tenido? Ya que si un paciente ha presentado estos síntomas al despertar, entonces no tenemos preciso el tiempo y por lo tanto este paciente tendría un ictus del despertar. Y el tratamiento sería un poco más difícil ya que la trombólisis no podría ser decidida. Luego tenemos lo que es la neuroprotección inicial. Por lo tanto debemos hacer mecanismos para disminuir la presión intracraneal. Debemos evitar el uso de AINES. Con respecto a la intubación prehospitalaria, esto va a depender de acuerdo a cómo se encuentra el paciente, si está estable o inestable. Y también eso también va a depender el uso de bloqueantes neuromusculares, el cual no se recomienda. Entonces, en la atención prehospitalaria de un paciente con ACV, tenemos que lo primero que debemos realizar es la escala de Cincinnati, tomar toda la información posible sobre el evento, evitar cualquier evento que pueda aumentar la presión intracraneal, entre ellos a nivel prehospitalario se recomienda la elevación de la cabecera en 30 grados y evitar lo que hemos dicho los AINES, la intubación se lo requiere y evitar los bloqueantes neuromusculares. Ahora ya a nivel hospitalario, ¿qué nos dice la guía, no? Principalmente debemos evaluar la presión arterial y esta presión arterial
Si es mayor a 185/110, entonces vamos a usar lo que es el labetalol. Pero eso va a depender, ya que si el paciente primero tiene una presión arterial elevada y este paciente tiene criterios elegibles para el uso de la trombólisis con Alteplas, entonces debemos mantener una presión arterial que se encuentre entre 185 y 110. Ahora, si esta presión llega a ser muchísimo mayor a 185/110, entonces recién ahí, y si el paciente es elegible para el Alteplas, entonces vamos a usar labetalol. ¿Cuánto? De 10 a 20 miligramos endovenosos durante 1 o 2 minutos, y se debe repetir una sola vez. Y se debe realizar antes de iniciar la terapia fibrinolítica. Ahora, con respecto a la temperatura, tenemos que la temperatura, si es mayor a 38 grados, debemos bajar esta temperatura y evitar la hipotermia. Y con respecto a la glucosa, también debemos tratar la hiperglicemia manteniendo un objetivo entre 140 y 180. Y si hay hipoglicemia, también tratar esta hipoglicemia si la glucosa está por debajo de 60. Con respecto a la vía aérea, la respiración y la oxigenación, debemos proteger las vías aéreas si en este caso el paciente tiene disminución de la conciencia o disfunción vulvar. Mantener oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno se encuentra por debajo de 94, y no se recomienda que se use oxígeno suplementario en pacientes que realmente no son hipóxicos, ya que si esa saturación está por encima de 94 no lo va a requerir. Como hemos dicho, a nivel prehospitalario se recomienda tener todos los datos posibles del evento, y a nivel hospitalario es lo mismo, ¿no? Específicamente el tiempo, si el paciente usa anticoagulantes, especialmente la warfarina, y cronicidad ante sus síntomas, desde qué tiempo está con estas molestias y si tiene alguna comorbilidad. El segundo examen que vamos a hacer, a diferencia del prehospitalario que usábamos el Cincinnati, en este hospitalario vamos a usar lo que es la escala de Nice. Y esto nos va a servir para poder elegir la trombólisis. Recordemos que la trombólisis va a ser con un NIS mayor a 4 o un NIS menor a 25. Si está a los extremos, la trombólisis está contraindicada. Y en tercer lugar tenemos las imágenes, que tenemos a la tomografía cerebral sin contraste. Como hemos dicho, la tomografía cerebral nos permite diferenciar entre un accidente cerebral isquémico versus un hemorrágico. Y también nos permite ver signos tempranos de isquemia, especialmente en menos de 3 horas. Y esos estudios deben ser realizados dentro de los primeros 20 minutos al llegar al servicio de emergencia. Y se recomienda que siempre cuando se traslada un paciente sea en un área donde esté lo más adecuado para que tenga estos estudios de imagen. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que vienen a ser imágenes de un ACV isquémico temprano, ¿no? Y por ejemplo acá tenemos el signo de la cuerda hiperdensa, tenemos la hipodensidad del núcleo lenticular y la pérdida de la cisura insular. Asimismo, también vamos a hablar de algunos estudios de imágenes importantes a utilizar en lo que es el ictus del despertar. Como les dije, son aquellos pacientes a los cuales no se reconoce o no se puede conocer el tiempo exacto en el cual iniciaron los síntomas, ya que despiertan con esos síntomas y las personas que lo acompañan no pueden indicar en qué momento aparecieron, ya que la persona se fue a dormir. Entonces, este ictus del despertar, en el cual no se conoce muy bien el tiempo, se recomienda en lo que es la angiografía. Y estos estudios nos permiten ver cuál es más o menos la afectación que se ha tenido. Y por ejemplo, en la imagen número 1 podemos ver la oclusión de la arteria cerebral media, ¿no?, en una angiografía por tomografía. Y en este caso, si cumple con criterios para terapia endovascular, se recomienda siempre que el paciente tenga un estudio vascular intracraneal no invasivo. Pero este estudio no siempre debe retrasar la Alteplas si es que estuviera indicado. Luego tenemos lo que es la ventana terapéutica. Recordemos que la ventana terapéutica para el tratamiento del stroke va a tener lo que nosotros conocemos ya dentro de las primeras 3 horas, los criterios de elegibilidad, que ya conocemos que es la edad y la gravedad de los síntomas, y los criterios de elegibilidad si está dentro de los 3 a 4.5 horas, que lo conocemos como ventana terapéutica extendida.
Esta ventana terapéutica extendida se recomienda a los pacientes menores de 80 años, sin antecedentes de diabetes y ACV previo, que tengan un NIS menor a 25, sin ACO, sin evidencia de imagen de lesión isquémica que afecte a más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media. Y si cumple sus criterios, podría extenderse el tiempo de 3 a 4.5 horas. Además de eso, se debe asegurar que la presión arterial se pueda reducir de manera segura con agentes antihipertensivos, que la glucosa esté por encima de 50 y esos cambios isquémicos tempranos no hayan aparecido. Cuando hablamos del alteplase endovenoso, ya hemos dicho que esto va a depender también de algunas comorbilidades del paciente, ¿no? Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica terminal, tenemos que el TTPA se encuentra normal, sí le podemos dar alteplase, pero si el TTPA se encuentra elevado, no se recomienda darle alteplase endovenoso. Y los anticoagulantes orales es igual. Si el paciente tiene el uso de uno o doble uso de anticoagulante oral, no contraindica el uso de alteplase. Sí le podemos dar alteplase endovenoso. Y asimismo tenemos cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de transformación hemorrágica. Aquellos que ingresan con presión arterial elevada, tienen un riesgo moderado, igual los de edad avanzada, los que tienen tratamiento de aspirina o tienen un problema auricular, como la fibrilación auricular. Los que tienen más riesgo son aquellos que tienen la glucosa elevada, tienen unos síntomas neurológicos al ingreso graves y que tengan cambios isquémicos tempranos en la tomografía. Para eso también apareció este score, el Dragon Score, el cual nos permitía ver estos signos que hemos dicho que eran los signos tempranos del ACV isquémico y por lo tanto nos orientaba a mayor riesgo, ¿no?, de transformación hemorrágica. Y el puntaje ASPEC, que igual nos permite ayudar a identificar a los pacientes que se van a beneficiar de las terapias de revascularización y cuáles tienen mayor riesgo de conversión hemorrágica. Con respecto a las terapias endovasculares, tenemos que el uso de alteplase es de gran utilidad, pero cuando hay oclusión de grandes vasos, a veces no va a poder haber una refunción eficaz y por lo tanto en estos casos es más útil lo que es la trombectomía mecánica. Cuando hablamos del abordaje inicial del ACV hemorrágico, tenemos que es similar a un ACV isquémico, con su historial clínica, con sus imágenes, con el NIS. Y con respecto a la tomografía cerebral, vamos a ver lo que es una imagen hiperdensa, más o menos de 30 a 45 unidades Hadfield. Mayormente es un paciente, si es adulto, con un antecedente de hipertensión y la afectación es en ganglios basales, especialmente tálamo. Y si son jóvenes, va a ser la presencia de un aneurisma, por lo tanto, el estudio de elección va a ser en ellos el angiotem. O puede ser en ancianos con presencia de amiloide a nivel lobar. Se pide el perfil de coagulación en aquellos pacientes en los cuales se sospecha que tengan una hemorragia también asociada a uso de anticoagulantes. Y en estos pacientes se recomienda que la presión arterial sistólica se encuentre entre 130 y 140 y no se ofrezca una reducción rápida de la presión arterial. Especialmente ¿quiénes pacientes? A los pacientes que tengan una causa estructural subyacente, aquellos que tengan una escala de coma de Glasgow inferior a 6, aquellos que van a tener una neurocirugía temprana o aquellos que tienen un hematoma masivo con un pronóstico desfavorable. Ahora, acá hay un poco de importancia de la lectura de una tomografía cerebral, en casos especialmente, en los cuales lo primero que tenemos que ver es la hiperdensidad, si hay afectación de la línea media, si hay un acúmulo de líquido cefalorraquídeo con signos de hipertensión endocraniana, si hay presencia de afectación de los ventrículos y los surcos, ¿no?, diferenciación de los surcos. Acá tenemos una imagen donde se puede ver una hemorragia intracraneal a nivel del putamen izquierdo y acá vemos este score, que es el score de hemorragia intracraneal, el cual nos va a poder ayudar al más o menos el pronóstico de este paciente. Y acá igual vemos una hemorragia sucaranoidea por un aneurisma, en el cual se manifiesta con síntomas de hipertensión endocraniana, como viene a ser la fotofobia, la rigidez de nuca, el dolor de cabeza. Y acá les traigo unos casos. Acá tenemos un paciente de 64 años que ingresa por emergencia por un inicio agudo de debilidad motora derecha y afasia expresiva. El paciente no tiene dolor de cabeza,
tampoco tiene antecedentes de trauma ni otros problemas al momento de la presentación. Tiene como antecedente una hipertensión controlada y su esposa presenció la aparición de sus síntomas en más o menos 3.5 horas antes de su llegada. Tiene signos vitales normales y una tomografía cerebral normal, al igual que estudios de laboratorio normales. Su déficit ha persistido a lo largo de la evaluación y ahora tiene 4 horas de accidente cerebrovascular isquémico agudo, con una puntuación de NIS de 16. Entonces, ¿qué opción de tratamientos podríamos tener en este paciente? Entonces, tenemos que es un paciente que tiene 4 horas ya desde que ha presentado los síntomas y tiene un NIS de 16. Entonces, este paciente prácticamente entra en el espectro del uso de Alteplas de espectro extendido y si cumple estos criterios. Por lo tanto, la pondríamos Alteplas. En este segundo caso, vemos a un paciente de 56 años que acudió al servicio de urgencias con una hemiparesia del lado derecho, junto con una fascia global y una desviación de la mirada hacia la izquierda. Parece ansioso y tiene signos vitales normales. Lo vieron normal por última vez hace aproximadamente 9 horas, cuando él y su esposa se iban a la cama. Al despertar por la mañana mostró síntomas y fue trasladado de urgencias al hospital. Sus déficits neurológicos importantes persisten y la tomografía cerebral muestra solo un signo de arteria cerebral media hiperdensa a la izquierda. ¿Qué otras medidas diagnósticas y terapéuticas se pueden utilizar para controlar el accidente cerebrovascular en este paciente? Entonces acá tenemos que el paciente tiene 9 horas de presentación de la enfermedad, ha tenido un ictus del despertar y tiene un déficit neurológico persistente. Además, presenta un signo de arteria cerebral media hiperdensa. Por lo tanto, este paciente sería candidato para una terapia endovascular. Una mujer de 72 años acude al servicio de urgencias con una hemiparesia grave del lado izquierdo, desviación de la mirada hacia la derecha y heminegligencia. Y es una mujer muy funcional y muy activa en su comunidad. Originalmente se ha presentado a una clínica externa y fue transferida a su servicio de urgencias. El inicio de los síntomas atestiguado ocurrió 6.5 horas antes de la llegada y la tomografía cerebral sin contraste presenta una ligera pérdida de la diferenciación gris-blanca en la distribución de la arteria cerebral media derecha. ¿Qué opciones terapéuticas podría emplear para manejar la condición de esta mujer? Y acá, por ejemplo, tenemos una paciente, como hemos hecho un tiempo, es importante, 6.5 horas, tiene un déficit focal y hay una pérdida de la diferenciación córtico-cortical, ¿no? Entre gris y blanca. Y está por fuera de la ventana extendida. Entonces, en estos pacientes que están por fuera de la ventana extendida, vamos a ver si cumple criterios para trombectomía mecánica. Y vemos que esta paciente cumple esos criterios de trombectomía. Entre ellos tenemos una puntuación de esta escala de tomografía, antes de esta escala de funcionalidad, antes de la CB de 0 a 1. Y como hemos dicho, la paciente es muy funcional y muy activa, entonces sí cumple este criterio. Hay una oclusión causal de la arteria carótida interna o un segmento de la arteria cerebral media. Que tenga más de 18 también lo cumple. Una puntuación de NIS de más de 6. Acá nos dan el NIS. Nos dicen un aspect más de 6 puntos. Y se puede iniciar el tratamiento dentro de las primeras 6 horas posteriores a los síntomas. Entonces, si esos pacientes pueden recibir trombectomía mecánica con un stent si cumplen todos los criterios, en este caso la paciente podría ser candidata a una trombectomía mecánica.